Quería hablar de una autora porque, bueno, siempre hacemos esta cuestión de equilibrar los géneros. Y en este caso ella cumplió años hace poquito. Es Graciela Montes, cumplió el 18 de marzo. Así que quiero también celebrar esto de los homenajes en vida. Porque, bueno, es una mujer hermosa que aportó un montón a la literatura infantil. Ella fue, para mí, en mi vida personal, una genia que me arrojó la literatura. Y seguramente para un montón de otros niños, ¿no? Para que se está del otro lado. Yo siempre los invito a que la googleen para hacer la tarea de también uno dar esta batalla cultural que hay que dar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, sí, obvio. Googleen, busquen esta info para profundizar y para llegar a estos libros, para en este caso leerlos con sus niños cerca. Los más conocidos son Tengo un monstruo en el bolsillo, que hace poquito cumplió 25 años de su edición. Es muy lindo porque habla del cáncer. Ella después tuvo cáncer y cuenta que le sirvió a ella misma el releerse para poder procesarlo y superarlo. Bueno, son cuentos muy hermosos y muy disruptivos. No se olviden que la dictadura eliminó y prohibió un montón de cuentos infantiles. Y seamos conscientes de que estos autores y estas discusiones son las que hacen que seamos un país fuerte, emblema en el mundo entero, y que lo tenemos que cuidar con locura, ¿no? Hermosa la reacción que hubo con respecto al monumento a Bayer, cómo todo el pueblo salió a solidarizarse y se va a reconstruir y de alguna manera terminan reivindicando su imagen. Y también en un momento donde están queriendo vender toda la Patagonia, donde nos tratan de colonizar ya físicamente, directamente, hablar de Bayer no es cualquier cosa. Así que bueno, volvemos a ella. Ella es una chica de Vicente López, que de clase popular, hija de maestros, y su familia amaba los libros y siempre tenía en la biblioteca y se juntaba la monedita para los libros, ¿no? En eso me siento muy identificada, porque así era mi familia también, o sea, no teníamos nada, pero realmente la inversión en cultura tenía que ver con un valor que nos hizo fuertes para toda la vida, ¿no? Ella era una trabajadora de la palabra. Hablaba de que la raíz de la literatura infantil es la literatura popular y dice que hay historias que son diminutas y que tiene que ser así. El libro que me arrojó a la lectura en general se llama Caciperro del Hambre. Lo recomiendo, es una maravilla. Caciperro del Hambre. Por favor. Sí, Caciperro del Hambre habla de los perros de la calle y es la historia de un perro que va viviendo aventuras y desventuras. Yo encima me la pasaba con los animales en la calle. Es muy realista, tiene sus partes mágicas obviamente, pero bueno, habla de mucho, de la inteligencia, de realmente conocer la vida de los animales de la calle, llevándote y enamorándote de la historia que estás leyendo. Y lo puedes leer con un adulto, es muy parecido a Harry Potter porque logran eso, ¿no? Esas transferencias donde vos podés compartir con otra edad una misma historia. Cada uno lo va a entender a una profundidad diferente, pero logra la autora construir esa dualidad donde te engancha al adulto y al niño. No es le leo un cuento al niño, es leo un cuento con el niño. Eso es Caciperro del Hambre, donde bueno, terminan hablando del maltrato que hay en el mascotismo, ¿no? El perro está siempre buscando sobrevivir al hambre. Nace de una madre con 11 tetas y son 12 perros, le falta una teta o le sobra un perro y así arranca, ¿no? Y todo el tiempo está luchando con su hambre, con su vacío. Pasan por un circo y viven todo ese maltrato animal, pasa por una fábrica de juguetes y vive todo lo que es la explotación de usarlos para experimentos. Pasa por una madre sobreprotectora y vive lo que es la exigencia sobre sus cuerpos y esos perros perfectos que les ponen ropa, les cortan la cola, les cortan las orejas, que hacen de sus cuerpos una explotación, hasta que terminan, y les spoileo al final, el que no quiera escuchar esto se va, terminan encontrando el amor en una persona en situación de calle. Y bueno, y pasa también por la perrera. Es una cosa hermosa que te cuenta todas las historias que de verdad viven los animales de la calle, y genera una empatía
que desde que ya de chiquito empezás a sentir la verdad de la injusticia, ¿no? Por eso son tan peligrosos. Sí. Tal cual, sí, es un poco así. Invitemos entonces a la gente a leer, en especial a los autores argentinos, que creo que es un poco, yo les decía antes de comunicarnos con vos, el hecho de que la idea esta que hemos tenido con vos de hacer esta columna es un poco dar la batalla cultural desde justamente la cultura, ¿no? De quienes han sabido investigar, como Bayer, los que han sabido escribir, como Rodolfo Walsh, ¿no? Hablando de todo lo que esta realidad y todo es muy simbólico, estos muchachitos. Sí, y por eso en este contexto hay que hablar de las infancias más que nunca, o sea, que no nos roben la capacidad de reírnos, de tener ternura, de conectarnos con la vida, con lo más hermoso de la vida, y no nos olvidemos, porque también es una época donde se empiezan a construir propuestas de soluciones, y que esas soluciones tienen que emancipar a la gente. O sea, no tienen que venir doctrinas que nos hagan repetir discursos, donde somos un soldado más inferiorizando nuestro poder. Necesitamos que nos empoderen nuestros discursos, que no sean doctrinarios, que tengan que ver con esta educación para las infancias, donde vos brillás, sacás lo mejor de vos, querés crecer, ¿no? Y lo que ella decía, lo que dice, porque por suerte la estamos homenajeando en vida, es que la educación no disciplina, que ofrece laberintos, ¿no? Nuestros discursos, nuestras formas de educar, para poder cambiar esta historia, es ofrecer nuevas formas de pensar y que la gente pueda proponer y formar un colectivo donde ese poder se genera y se distribuye y aparecen las ganas, y no desde el adoctrinamiento, de repetir discursos y separar nuestra capacidad de ser niños y de jugar de esa política que estamos haciendo. ¿Se entiende? Tal cual. Sí, totalmente. Daniela, ¿nos quedó algo en el tintero para destacar? No, preguntarte qué cuentos te gustaron a vos de chiquita. ¿O qué música de niños escuchabas? En mi época nosotros leíamos mucho El Principito. Ay, sí. Que fue casi un cuento que vino de afuera. Creo que también un poco para cautivar, tiene que ver con la época que cada uno vivió. De mi lado, bueno, todos los cuentos que conocemos todos, que hoy los edita Disney, que hay una diferencia generacional importante, sí. Pero no teníamos tanto acceso por inclusive el hecho de ser hijos de obreros. Yo nací en el 59. Digamos que mi infancia transcurrió en los años 60 y eran épocas difíciles y además también con un régimen dictatorial en esa época, ¿no? Claro. Era bastante limitado. Ya había censura. ¿Y María Elena Walsh? Sí, bueno, pero en canciones se conocía más en mi época. Después se empezó a difundir mucho más y se tomó conciencia, digamos, ya llegando a los 70 o los 80, la gente tomó otra visión, ¿no? Ya lo combativo de los 70 y el advenimiento de la democracia en el 80, bueno, abrió un poco las cabezas en la participación política y en buscar autores de ese tenor, ¿no? También. Claro. Así que bueno. Te agradezco, Daniela, como siempre, te mando un abrazo y sigamos en contacto. Igualmente.